Edmundo Jacobo Molina, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Días, Carmen, muy bien, aunque preocupado por todas las anuncios que se hacen ahora y como bien dices, anuncios de las encuestas y las respuestas que parece ya están perfiladas a partir de esas encuestas, lo cual me parece muy delicado, ya que hablar de esta reforma que se está anunciando tiene varias cuestiones sobre las cuales hay que detenernos. Primero que nada, se trata del último paquete de reformas constitucionales y legales que quedaron en el legado de Andrés Manuel López Obrador en lo que él mismo denominó el Plan C, y que no pudo hacer esas reformas en virtud de que en el 21 perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó algunas de estas iniciativas en virtud de que no cumplían con los más elementales requisitos de técnica legislativa y demás. Sin embargo, ahora con la sobrerepresentación que tiene Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, por un lado avalado por el Tribunal Electoral y por el otro lado con la conversión de senadores que habían logrado llegar a esa instancia de representación a través de diferentes partidos y después cambiaron de opinión dándole a Morena la mayoría calificada también en esa instancia, han venido haciendo desde septiembre pasado una serie de reformas constitucionales y legales, y la última que faltaba, la gran reforma político-electoral, que en la primera instancia la presidenta Claudia Sheinbaum había dejado solamente en el tema de no reelección y nepotismo, lejos del legado de López Obrador, ahora se anuncia con bombo y platillo y se pone al frente a un personaje como Pablo Gómez a coordinar este esfuerzo. Antes de hablar del personaje, hablemos de la reforma. No es cualquier reforma, es algo muy delicado, Carmen, porque tiene que ver con las reglas de la competencia política por la representación de la ciudadanía en las instancias colegiadas, ya tiene que ver en el Congreso Federal o en los congresos de los estados. Tiene que ver con las reglas de elección de quienes gobiernan en las diferentes instancias, desde la municipal hasta la federal. Y por lo tanto tiene que ver con la convivencia entre nosotros, entre los mexicanos, las mexicanas, las reglas de esta representación que tanto trabajo nos costó construir para darles legitimidad a los resultados de las elecciones y encontrar vías pacíficas de convivencia. Y ahora ponen en riesgo de estarse desmontando. La misma presidencia, el corte que acabas de reproducir al introducir esta nota, dice que la democracia es el dictado de las mayorías, prácticamente la cito de manera textual. Sí y no, porque la democracia no desconoce de ninguna manera a las minorías. Justamente la construcción durante siglos de las democracias efectivamente reconoce la eventualidad de que una mayoría llegue a gobernar y a representar a la sociedad, pero en ese momento representa a la sociedad toda y no excluye a las minorías. Y justamente no las excluye porque en el siguiente momento democrático hay la posibilidad de que las minorías se vuelvan otra vez mayorías. Cuando esto se inhibe o se desmontan estas reglas, entonces estamos hablando de la imposición de las mayorías y eso nos lleva al autoritarismo. Y aquí esta cuestión es algo que no podemos perder de vista y dejar de poner el acento en esta deliberación que no se abre ahora, viene de tiempo atrás. Aquí contigo en este espacio hemos mencionado del riesgo de esta reforma, del legado que dejó López Obrador, que por cierto, ahora sí hablando del personaje, Pablo Gómez fue muy importante en el momento en que López Obrador, siendo presidente de la República, anunció en su famoso Plan A la reforma político-electoral, que tiene características muy específicas, entre otras, eliminar plurinominales, por lo tanto, eliminar la representación de las ahora minorías, porque siempre insisto, en una democracia las minorías podrían llegar a ser mayorías.
Cuando no, lo que pasa es que entonces las quieres desaparecer y desconocer a esa parte de una sociedad, y en este caso de la sociedad mexicana. Habló también de la disminución de facultades de las autoridades electorales. Si de por sí hoy en día estamos cuestionando que jueguen ese papel de neutralidad que deben jugar, de arbitraje imparcial frente a todos los actores, ahora con esa reforma, si se reproduce lo que el mismo Pablo Gómez trascendió, contribuyó de manera muy importante a diseñar hace ya, si no me equivoco, desde el 22, cuando el famoso Plan A, imagínate si se sigue con esa misma tendencia de disminuir a las autoridades electorales, disminuir plurinominales, reabrir la discusión sobre el presupuesto público de la política. Podemos discutir que a lo mejor son muchos los montos destinados a esta cuestión, efectivamente, pero cuidado con desmontar las reglas que inhiban la competitividad y la equidad en la contienda de las diferentes opciones políticas, porque entonces lo que se estaría es dejando el camino para que el actual bloque dominante siga en el poder sin oposiciones para los próximos años, y si me empujas un poco, para las siguientes décadas. Y como estos, muchos otros temas que desde el Plan A, Pablo Gómez impulsó, y ahora en esta nueva comisión, estoy seguro que lamentablemente va a seguir impulsando. Ojalá y me equivoque, porque lo que tiene que llevar cualquier deliberación en torno a lo que nos es común, en particular a la política, debería convocar a los más diversos actores involucrados, porque las reglas del juego, en las reglas del juego y en la definición de las mismas, deben participar para que tenga legitimidad el cambio en la materia, ya sea a nivel constitucional y legal, los diferentes actores involucrados. Ese fue el secreto de la transición democrática en nuestro país desde los años 90, en donde justamente reforma tras reforma político-electoral, los diferentes actores, sea de partidos mayoritarios o minoritarios, se sentaron en la misma mesa a platicar, a negociar sobre las reglas del juego a las cuales se iban a someter. Si esto no pasa, Carmen, si esto no pasa, lo que sucede es entonces de donde venimos, de los años 60 y 70, donde el sistema político se cerró y dejó de ver la pluralidad de la sociedad mexicana. Pero el hecho de que el que está en el gobierno no vea esa pluralidad no quiere decir que no existe. Y esa pluralidad se manifiesta aún fuera de las propias reglas del sistema y lo va deslegitimando. Eso fue lo que provocó la transición hacia la democracia, eso fue lo que provocó que las reglas del juego se fueran mejorando poco a poco para abrir el sistema político electoral, para hacerlo más democrático. Y López Obrador jugó un papel muy importante durante la etapa de la transición, justamente para ampliar la participación y la equidad de la contienda. Y lo que está haciendo ahora es, justamente una vez que llegó al poder bajo esas reglas, desmontar las reglas para cerrar el sistema político. Es muy delicado lo que estamos viendo. Ojalá y estos foros no terminen como los otros foros que se abrieron para las anteriores reformas que hemos citado y que fueron más bien una simulación y no realmente el abrir a las diferentes voces. Y lo lamentable es que en ocasiones se acude con diferentes voces a esos foros y las mismas voces no son escuchadas. Lo vimos en la elección de la reforma al Poder Judicial, donde la mayoría de las opiniones que se expresaron en los foros que fueron convocados advirtieron de los riesgos de esa reforma. ¿Y qué pasó? Se hizo caso omiso de las mismas, se hizo la reforma como estaba planteada, independientemente de la deliberación en los foros, y tenemos las consecuencias que tenemos. Si esta práctica antidemocrática, esta práctica de exclusión se impone ahora también en ocasión de la reforma político-electoral, la verdad caminamos justo en la dirección contraria de la democracia, caminamos hacia cerrar el sistema de participación política, y esa es, Carmen, una muy,
mala noticia. Espero, y lo digo sinceramente, equivocarme, que veamos una apertura. De eso se trata la política, el ponernos de acuerdo los diferentes de una manera civilizada para deliberar sobre lo que nos es común y el futuro que nos espera acá. Todo por verse. Edmundo Jacobo Molina, seguiremos hablando y buenos días. Muy buenos días, Carmen. Buenos